bien, pues muy buenas tardes. Quiero hacer un público agradecimiento a la invitación a participar en esta mesa. Nunca me imaginé que me iban a llamar para estar aquí y pues salí en el sorteo, yo creo que me tocó, ¿verdad? Habría que hacer una historia porque no te imaginabas, ¿no? Bueno, sí, justamente, ¿no? Esta cuestión disciplinar, pues no somos parte de esa voz autorizada, entre comillas, para hablar sobre ella. Entonces, pues quiero agradecer mucho esta invitación, compartir esta mesa, pues ahora recién conocidos, pero también de largo cuyo ya conocernos, saber de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y toda esta organización que no se hace de un día para otro, que tienen pues ya meses trabajando en ella, pocas personas y que pues dedican a veces más de su tiempo de lo que exige la universidad en su contrato, pues aquí están dando más allá de eso, lo cual agradezco enormemente y me siento muy halagada por estar aquí. Espero que lo que yo diga aquí tenga también una aportación y que no defraude sus expectativas sobre lo que voy a hablar. Cuando me hicieron estas preguntas que me envió Alejandra, pues de entrada me tuve que sentar a revisar qué es eso del concepto de interdisciplina, ¿no? Que manejamos muy, pues de un lado a otro, decimos somos interdisciplinares, diálogo interdisciplinar, pero que cuando uno va a los conceptos, pues te encuentras con un abanico como multidisciplina y como transdisciplina, ¿no? Entonces, tratar de responder estas preguntas me hizo leer sobre estas cuestiones y ver que hay autores que dicen que todo es interdisciplinar o que nada lo es, o que la interdisciplina no existe, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un problema para definir si hacemos o no una práctica interdisciplinar. Yo diría, a lo que fui encontrando en estas definiciones, ¿no? Que en mi proceso de aproximarme al estudio de la música, y de paso quiero decir que siempre lo he entendido como una práctica social, como algo, como parte de estas prácticas sociales que hacen y construyen la sociedad en que vivimos. Hace sociedad la música, ¿sí? Y está la sociedad en la música. Desde ahí es donde yo me aproximo al fenómeno de la música y que definitivamente considero que, de acuerdo a esas definiciones, donde interdisciplina se entiende como compartir métodos, conceptos, donde se imbrican disciplinas, ¿no? Definitivamente hay un proceso interdisciplinar, aunque uno no quiera estar en ello, ¿no? O sea, pasar por la licenciatura es leer filosofía de la ciencia, aunque yo no vaya a ser filósofa, ¿sí? Entonces me obliga a leer necesariamente textos que son producidos en otros campos disciplinares y en este caso de la música pues también. También hay como niveles de esa imbricación, ¿no? Donde lo multidisciplinar a veces pesa más, cuando empiezas a escuchar distintas opiniones sobre un mismo fenómeno, en este caso la música, y lees lo que puede decir la etnomusicología, así muy general, ¿no? Que pues es todo un campo enorme con distintas posiciones dentro. Puedes ir leyendo lo que dice un musicólogo, puedes entender lo que dice un sociólogo, lo que dice el antropólogo, etcétera, ¿no? Esos son como lecturas que más bien han ido dominando mi proceso de formación sobre la práctica profesional y de investigación que realizo. Yo creo que sí he logrado hacer un diálogo disciplinar tanto con la antropología de la música como sería con la etnomusicología, es gracias a que compartimos un paradigma de estudio similar y que tiene que ver con lo comprensivo, ¿no? Con una aproximación a la realidad social, no tanto desde esa mirada empirista, positivista, sino mucho más bien desde la perspectiva comprensiva, donde lo que están haciendo los sujetos, eso que llamamos música, pues es algo que está siendo significado, que tiene sentidos y que a uno le toca en la investigación desentrañar esos significados.
Creo que esa es la parte que a mí me ha permitido pasar esas fronteras, ¿no? Que me ha permitido entender textos de etnomusicología, de antropología o de otras ciencias relacionadas con o que se han dedicado, abocado a la música. Podría decir también que también con quién dialogamos, ¿no? Porque puede haber otras perspectivas que se han enfocado al fenómeno sonoro, pero que resultan mucho más difíciles de traspasar esas fronteras, y pues ahí es donde uno encuentra los límites, ¿no? Hablábamos también de los obstáculos que hemos tenido en este proceso de diálogos de saberes. Sí me gustaría, ahora que ya he mencionado el concepto de paradigma, ¿no? Como un concepto que pues prácticamente todos manejamos o conocemos, pero que es interesante cómo surge y cómo llega a plantearse como un pilar dentro de las ciencias a través de lo que hace Thomas Kuhn, ¿no? Con su libro de las estructuras de las revoluciones científicas, que es cuando plantea la noción de paradigma, ¿no? Y la propia historia de Kuhn, quienes han leído este libro, en el prefacio, plantea justamente que él pues tiene una formación de físico, tiene luego una especialización también en física, trabaja en física en laboratorios militares, ¿no? Pero a él lo que realmente le interesaba era hacer historia de la ciencia, y para hacer ese proceso de historia de la ciencia tiene la suerte de entrar a un sitio que es la Society of Fellows, ¿no? Fundada en 1933 en Estados Unidos, justamente para que las personas que quisieran seguir formándose no tuvieran que entrar en estas dinámicas de especialización y de doctorados. Este lugar donde llega Kuhn le permite a él justamente dialogar con gente de ciencias sociales, del ámbito de la psicología, del ámbito de la sociología, y ver que los problemas que se están planteando en ese espacio de ciencias sociales no se estaban dando en las ciencias naturales, ¿no? Y entonces ahí es donde él pone en tensión la tesis de que la ciencia avanza por acumulación de conocimientos, y lo que ve más bien es que lo que hay son discontinuidades, y lo que hay son rupturas, y lo que hay es un enfrentamiento de formas de entender los fenómenos que se están estudiando. Y por eso él habla de que lo que hay son cambios de paradigma, ¿no? Lo que hay son revoluciones más que continuidades dentro del pensamiento o construcción del conocimiento científico. Esta historia de vida de Kuhn a mí pues me parece ejemplar de lo que es poderse mover más allá de tu gueto disciplinar, ¿no? De tu espacio disciplinar, en este caso el de la física, y transgredirlo hacia el de las ciencias sociales gracias a que había una institución de ese tipo, ¿no? Que permitía que cada quien se eligiera las materias que quisiera para formarse, y no tenían que pasar grados ni tener ningún tipo de limitación para poder aprobar estos cursos, ¿no? O sea, es realmente un estado idílico, yo creo que de la formación académica, donde uno puede formarse como uno quisiera y pasar de una facultad a otra, ¿no? Eso se tiende un poco en los posgrados, se tiende un poquito más, pero sigue siendo muy difícil podernos mover en estas estructuras pues ya muy fosilizadas, muy duras a veces, ¿no? Dentro de la propia universidad. Y pues básicamente con eso yo quisiera ir cerrando, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. ¿Aún hay tiempo? Ajá. Con esa historia de Kuhn, del concepto de paradigma, y que es justamente el compartir un paradigma lo que me permite más dialogar con personas de la etnomusicología que no de la propia psicología, ¿no? O sea, yo puedo encontrarme con un psicólogo que hace estudios experimentales con ratas, y lo último que voy a hacer es dialogar con esa persona, ¿sí me explico? Es un punto de choque de paradigmas sobre lo que estamos entendiendo por el comportamiento humano. Entonces, en la práctica, en general es poder haber encontrado eco, encontrado un interlocutor a través de ese relativismo cultural, pero los obstáculos, como aquí estaban planteándonos en las preguntas,
tiene que ver, yo creo que más bien con el uso de ciertos conceptos, con el uso de ciertas teorías que uno no conoce o que tenemos, por ejemplo, aquí se usa mucho el término de funciones de la música, ¿no? Y que para mí la palabra función me pone los cabellos de punta porque me hace pensar en una mirada funcionalista del mundo, en una mirada mecanicista de los procesos, cuando pues dentro de la neuropsicología parece ser como algo muy, como una estructura que está ahí, ¿no? Y que a mí me parece respetable y la trato de entender más que de enfrentarme a decir, no debes usarla de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se van entendiendo los conceptos? ¿Cómo se van entendiendo, por ejemplo, la noción de sistema también, ¿no? Es otro que además traemos de las ciencias naturales, de las ingenierías, se empieza a aplicar también en las ciencias sociales, ¿no? Y que pues aquí también lo volvemos a encontrar en los estudios de la música. Ahí es donde cómo se entienden esos conceptos es donde yo encuentro esos obstáculos, sobre todo por la posición frente a lo que queremos decir. Y yo creo que finalmente, creo que es un obstáculo más que disciplinar, tiene que ver con las relaciones de poder dentro de los campos de la academia, ¿no? Que, pues como bien señalaba Pierre Bourdieu, un campo de interacción siempre hay relaciones de poder y siempre hay relaciones de dominación, y aquí lo que está en juego muchas veces, ¿no? Y que te puede hacer muy sordo a lo que dice la otra persona, es definir quién tiene la autoridad para hablar en el campo, ¿no? Aunque tú seas un estudioso o estudiosa de larga trayectoria, si no concuerdas con lo que el campo dice que debe de ser la persona autorizada, pues esa voz puede irse a lo más profundo del abismo, ¿no? Porque no se va a reconocer como válida esa interpretación. Yo creo que esto no solo sucede en la música, sucede ya en distintos campos, ¿no? de aplicación, con los que trabajamos. Puedes estar estudiando ecología, puedes estar trabajando medio ambiente, puedes estar trabajando la medicina, ¿no? Donde tienen que intervenir médicos, antropólogos, etcétera, ¿no? O sea, la realidad aplicada, decirlo de esta manera muy entre comillas, ¿no? Nos obliga a tener que sentarnos a dialogar y hasta cierto punto negociar esos significados y las relaciones de poder, insisto, de quién tiene la autoridad de hablar o no dentro de ese campo. Lo digo, por ejemplo, tengo colegas que trabajan, que son antropólogas médicas, y dialogar con los médicos y sentarse a dialogar con ellos sobre qué es la enfermedad y cómo se debe de trabajar las cuestiones de la enfermedad, por ejemplo, en comunidades indígenas, y son sinceramente negadas estas mujeres, ¿no? Estas antropólogas. ¿Por qué? Porque quienes tienen la voz autorizada son los médicos y son los únicos que pueden decidir cómo se va a intervenir en el campo de la salud, ¿no? Entonces, esa es la cuestión aquí. A veces, más allá de estas cuestiones disciplinarias o académicas, lo que nos duele es cómo voy a perder mi pedacito de poder, ¿no? Y llevarlo a la amplitud, a dejar que haya más voces autorizadas y que pueda, pues, en ese sentido también moverse las estructuras de poder y de dominación de un campo académico.